Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a abrir en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 25. Y leo para ustedes, gloria a Dios, el 21 y el 22, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Perdonen, así como estaba el volumen antes, estaba muy bien. Alabado sea el Señor. Como estaba hace un minuto o dos atrás, lo sentí muy bien. Gloria a Dios. Dice así la Escritura: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Gloria a Dios. Padre bueno, te damos gracias porque tu presencia está aquí, porque tu Espíritu se mueve en esta reunión, Señor. En este momento tú conoces los corazones y los puedes examinar, y sabes qué necesidad latente está allí, oh Dios. Quizá un dolor, quizá una situación de luto, tal vez una necesidad física o económica. Señor, tal vez una necesidad matrimonial, familiar. Tú puedes extender tu mano en esta noche, Padre. Y mientras tu palabra es expuesta, Señor, puedes desatar bendición para cada vida y llevar, Padre, sanidad al enfermo, restauración en cualquier situación de deterioro, Padre. Toda herida sea sanada, Señor, tanto en el alma como en el cuerpo, en el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu de Dios, en esta gran reunión. Y háblanos también ahora por tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden sentarse, amados, pero no dejemos de alabar a Dios y de mantener esa comunión, ese hilo comunicativo con Dios, porque es necesario recibir lo que Dios quiera darnos hoy. Quiero hablar sobre el tema, el testimonio de Dios. Dios tiene testimonio. Dios ha dado testimonio a través de muchas formas. Lo cierto es que podemos discernir ese testimonio cuando abrimos la puerta de la fe y esperamos ver aún en cosas pequeñas a Dios manifestándose en nosotros. El salmista decía: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Allí hay un testimonio de Dios. La mayoría de personas tal vez no lo alcanza a entender así, pero cualquier creyente, cualquier persona de fe llega a entender que lo que Dios ha creado no puede ser explicado de otra manera, sacando a Dios de ese asunto, porque no hay nada creado aquí que el hombre haya podido hacer, sino el Dios Todopoderoso que ordenó el universo entero. Gloria al Señor. Es una forma en que Dios se ha manifestado y ha hablado. Pero podemos también añadir a esto que no importan las edades que han pasado, no importa las etapas del tiempo que hayan pasado, no importa la incredulidad del hombre en esta tierra y la obra maligna de Satanás
tratando de robarle al hombre la fe. No obstante, a pesar de todo eso, Dios ha dado y sigue dando su testimonio. No se puede ocultar lo que Dios ha hecho. Me pongo a pensar en grandes imperios impíos, gente que no conocía ni quería conocer a Dios, personas que adoraban otros dioses y menospreciaban al Dios de Israel. Es más, habiendo afectado negativamente al pueblo de Israel, en algunos casos teniéndolos como esclavos, ellos todavía más no se explicaban cómo el Dios de Israel podía ser todopoderoso o podía ser más grande que los dioses de ellos. Así que la cultura se circunscribía al poder de su Dios y le achacaban poderes a sus dioses. Pero cualquier hebreo en cautividad que decía gloria a Dios, yo creo en Jehová el Dios verdadero, podría perfectamente argumentarse contra él. ¿Y por qué estás de esclavo aquí? Pero es que Dios tenía sus planes. Y Dios pudo, no dije podía haberlo hecho, no, Dios pudo, o sea, lo hizo, meterse en el engranaje aún gubernamental de esos imperios y estar en los aspectos culturales profundos y marcados en esos imperios, y desde allí revelarse y dar su testimonio. Ejemplos los tenemos en Egipto, cuando Faraón desafió a Dios. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a ese Dios. Y tampoco dejaré ir al pueblo de Israel. No conozco a ese Dios. Estaba desafiando a Dios. Bueno, el Señor sacó el látigo y le dio 10 latigazos en la espalda para que supiera cuál es el verdadero Dios en esta tierra. Y uno tras otro lo sufrió Faraón, pero era un testimonio de Dios. A Dios no se le trata ni se le desafía de esa manera. Y hay veces Dios no hará ningún caso con alguna persona que diga, no, Dios no, y empiece a blasfemar contra Dios. Pues Dios le dirá, no, llegará un día, ¿no? Pero hay casos en que Dios toma esto como un testimonio, algo icónico, ¿no? Como agarró a Egipto, y de ahí usted ve en el Viejo Testamento, en toda la Biblia, que ese aspecto fue básico para el testimonio divino, para su poder salvador y para todo lo que él hizo. Se menciona muchísimas veces el Dios que destruyó Egipto, el Dios que venció a Faraón y a su ejército, porque Dios se metió en su engranaje y desde adentro los castigó y los derrotó. Podríamos hablar de muchos imperios. Podríamos hablar del imperio asirio, que también retó a Dios, diciendo desde el muro de la ciudad de Jerusalén, la cual iban a invadir: no los engañe el rey Ezequías con que Dios los va a librar. ¿Acaso que han librado sus dioses las otras naciones que hemos destruido? Las vencimos y también derrotamos y destruimos sus dioses. Así que lo mejor que pueden hacer es entregarse tranquilamente. De verdad que el hombre estaba bien atrincherado. Sennacherib era un guerrero terrible. Y Ezequías se va a la presencia de Dios y le enseña esas cartas a Dios. Y le dice, aquí está, Señor, es verdad que los asirios y sus anteriores destruyeron muchos ejércitos y muchos reinos y muchos dioses, pero esos no eran dioses verdaderos. Así que socórrenos, Señor,
Como quien dice, demuéstrales que tú eres el verdadero Dios. Y es así que Dios sale a la palestra y dice, muy bien, aquí estoy. Ni siquiera van a entrar a esta ciudad. Ni siquiera van a entrar con todo su armamento. No van a entrar ni uno solo. Y esa misma noche, con un ángel que Dios envió, uno nada más, de los miles o millones de millones que tiene Dios de ángeles, mandó uno que se dio una vueltita por el campamento de los asirios y al ratito habían más de 170,000 muertos en el campo. Y cuando los capitanes se levantaron a upar a su tropa, nadie respondía porque estaban muertos. Se dieron cuenta que Dios es verdadero. Dios no es un cuento. Estas no son fábulas, estas son historias verdaderas que acontecieron porque Dios intervino dando testimonio de quién es Él. Porque a Dios le agrada dar testimonio. Testimonio de su poder, de su amor, de su misericordia y de muchos otros aspectos. Tenemos a Babilonia con Nabucodonosor. Era un hombre impío, un hombre malo. Nosotros lo vemos ya como medio convertido de este lado y decimos, Nabucodonosor, bueno, fue un creyente, sí, pero primero tuvo que pasar una situación cuando quiso enfrentarse a Jehová, el Dios de Israel. Para él era menospreciable. Tenía a su pueblo allí cautivo e iba a estar en esa cautividad 70 años. Pero ustedes saben lo que Dios hizo con él. Dios lo volvió hasta como una bestia. Dios le cambió, no sé cómo le cambió Dios su sistema, su cerebro. Hay una enfermedad que es licantropía, que tiene que ver con la persona que se cree un animal. Bueno, este se creía un animal, pero era algo sumamente serio, al punto de que se fue con los bueyes y con los animales del campo para comer pasto, porque él quería estar allá en el campo libre. Y el rocío cayendo sobre él y los tiempos cayendo sobre él, hasta que un día a los 7 años levantó sus ojos y dijo, yo sé que tú eres el que reinas. Realmente tú eres el Señor. Y le fue de vuelta la razón, pero eso marcó. Eran imperios que no conocían a Dios. Nadie se los imagine como gente creyente o simpatizante con la fe. Eran personas totalmente sumergidas en la idolatría. No les interesaba creer en ningún otro Dios, porque ellos creían que su Dios era lo máximo. Entonces era muy difícil. Pero como Dios se ha revelado y ha dado testimonio de sí, y usa sus recursos que Él tiene, porque Dios podría hacerlo directamente Él, nada absolutamente le impediría. Pero Dios nos hace partícipes, y allí estuvo un Daniel, allí estuvo un Sadrach, allí estuvo Mesac y Abednego y otros hombres de Dios que pudieron levantar en alto también su propio testimonio del poder de su Dios, y el Señor fue engrandecido en medio de esas grandes ciudades. No es imposible mantenernos firmes ante tanta avalancha de maldad que existe hoy también. No es imposible. Algunos tal vez piensan a veces, Señor, pero es tanta la maldad que nos rodea que francamente es muy difícil. La cruz se hace muy pesada. Señor, creo que no voy a poder resistir. Miren, actividades como estas es para que usted renueve su fe.
Es para que usted, hermano, mientras oye a Dios ministrarle a través de su palabra y de su espíritu, como estos días anteriores, usted puede decir: no, diablo, olvídate que yo me voy a apartar de Dios. No, Señor, voy a seguirlo hasta el final de mi vida. No importa lo que pase, resistiré porque conmigo está el Señor. Y usted lo dice con vigor, con fuerza, con determinación, y ahí está el Señor socorriéndole, hermano. Allí está el Señor levantándolo para vencer ese vicio, tal vez esas malas inclinaciones, quizá esa forma de hablar fuera de la voluntad del Señor, tal vez la frialdad espiritual, la indiferencia, la falta de frutos para Dios en su propia vida. Y allí está la victoria para usted. Igualmente podríamos hablar de más imperios, pero es larga la lista. Tenemos a Persia y tenemos a Roma, ya para estar más cerca. Algunos piensan que fue algo incidental que el emperador romano hiciera el censo en Israel y que ese conteo de la gente hiciera que cada uno llegara a su propia ciudad o pueblo natal para poder inscribirse y empadronarse. Eso no se le ocurrió a César. Eso es que Dios estaba metido en el imperio romano. Estaba bien metido Dios en el imperio romano y agarró a César Augusto, lo sacudió por las orejas y le dijo: vas a tener que traerme aquí a José y a María, porque aquí en Belén de Judea es donde va a nacer mi hijo amado. Aleluya. Y ahí tenemos al emperador dando el edicto y tal vez creyendo que era parte de su política preconcebida, pero no, el de arriba es el que gobierna. Y para él no hay autoridad mayor. Él es la máxima autoridad. Puede levantar su mano y dar gloria al que vive. Dios ha estado revelándose, Dios ha estado hablando y su presencia se ha hecho patente a través de la historia. Pero las cosas en Dios tienen también sus procesos. Dios siempre tuvo presente a la iglesia, a nosotros, como un pueblo especial. Incluyó la iglesia desde un principio, cuando habló de la redención que iba a producirse cuando un día la simiente de la mujer, que es Cristo, le aplastaría la cabeza a Satanás. Aunque Satanás lo heriría acá en los tobillos, no obstante esa herida no era muy considerable si la comparamos a un aplastonazo de cabeza. Dios lo sabía y Dios lo dijo, desde allá lo dijo. Hay cosas, hermanos, que están establecidas y líneas divinas que no hay nadie que las pueda alterar. Hay cositas en la vida que a veces el diablo interrumpe o pareciera ser como que el diablo las echa a perder, pero no. Los puntos cardinales de los planes de Dios, el diablo no puede alterarlos, ni ningún hombre lo puede hacer. Trató de hacerlo a través del tiempo, pero no pudo. Ahí estaba el Señor defendiendo. Cuando llegó el pueblo de Israel, que sale del linaje de Abraham, el padre de la fe, y Dios empieza a tratar con ese pueblo sacándolo de Egipto, solo allí hay un poder salvador enorme, el cual Dios testifica, como les dije algo ya.
Pero de ahí lo saca con gran poder y lo lleva por el desierto. Pudo haber sido menos tiempo, pero al final tuvieron que caminar 40 años para poder llegar a la tierra que Dios había prometido al mismo Abraham y a otros patriarcas que siguieron a Abraham, y que ahora ya llegaba el momento del cumplimiento. Dentro de lo que Dios hizo fue dar una orden al pueblo y decirle: me harán un santuario para mí, para yo habitar en medio de ellos. Hasta ese momento Dios no se ha revelado nunca así. Es un paso más allá. Dios ha dado testimonio mucho antes que eso, pero ahora el testimonio es más nítido, es más profundo. Y es allí donde Dios manda a Moisés, su siervo, a que levante un tabernáculo, una casa de Dios, en la cual Dios iba a vivir. ¿Pero a dónde iba a vivir Dios? Dios iba a vivir particularmente en un lugar específico de ese tabernáculo. Y Dios lo llama a ese lugar el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que también se llama muchas veces, y lo leímos aquí hoy, solo en estos 2 versículos se menciona 2 veces, se le llama el arca del testimonio. Dios había dicho: quiero vivir en medio de ellos, quiero vivir entre el pueblo, y ahí está Dios. Pero ahora manda a hacer el arca. El arca, todos sabemos, hermanos, los que hemos estudiado un poquito la palabra, que representa a Cristo y su obra redentora. Todos los aspectos de esa arca, hermano, incluyendo el tiempo cuando esa arca desaparece, el tiempo cuando llega al templo de Salomón, por lo tanto le quitan las varas porque ya no va a ser transportada. Ahora solo está la caja, el arca, con sus querubines, y no necesita ser transportada de un lugar a otro. Ese tiempo quedó atrás. Cristo vive. Hasta el tiempo en que también, como veremos ahora dentro de un momentito, desaparece. Esa arca era el trono de Dios. Dios le dice a Moisés: hazte una arca de madera. Le da las dimensiones exactas, aproximadamente 1,10 metros de largo por unos 80 centímetros de ancho y alto. Esa era la caja, no era descomunal, de madera de acacia, forrada en oro puro. La tapa de esa arca era el propiciatorio, de oro puro también, y una sola pieza con los querubines que estaban allí como un símbolo de la presencia de Dios continua en ese lugar. Cubrían el arca, cubrían sus rostros, estaban ahí como una prueba de la gloria de Dios, porque los querubines aparecen en la Biblia como una especie de protectores de la gloria de Dios. Aparecen donde está la gloria de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo creo que meterse contra un querubín es cosa seria, hermanos. El diablo no se atrevería muy fácilmente, ¿ah? A veces él por ahí puede molestarlo a usted, hermano, y creer que puede aprovecharse de su condición humana débil y caída también. Pero no se atreve a metérsele a un querubín, porque es una sola palabra y allá va eso. Alabado sea el Señor. Como hizo Miguel, el arcángel, cuando le dijo: el Señor te reprenda. Y tuvo que irse.
Cuando vino a robarse el cuerpo de Moisés, igualmente, Jehová te reprenda. Y allá va eso, alabado sea el Señor. Y cuando vino a meterse o a querer meterse con Jesús de Nazaret, el Señor le dijo: Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y se tuvo que ir. Es que el diablo se tiene que ir. No se le pide permiso, no se le dice por favor. El diablo tiene que irse cuando el pueblo de Dios se agarra del manto de Jesucristo. No le queda otra. No hay alternativa. Cristo vive para siempre. Y ahí estaba esa arca. La Biblia dice que de ahí es que Dios hablaba. Del propiciatorio entre los querubines. Es que Dios hablaba. Ahí estaba su trono. Dios se comunicaba. Pero lo más glorioso es lo que acontecía allí. Porque encima del arca, en todo el tiempo del tabernáculo, descansaba una intensa y poderosa llama. La llama de la gloria de Dios. ¿Cuál era el mensaje al pueblo? ¿Cuál era el testimonio de Dios al pueblo? Mire, están en un desierto donde no se siembra ni se cosecha. Aquí no hay ni agua. Aquí la situación es difícil. El que no confía se muere. Porque aquí la única forma de uno salir airoso es confiar en mí, diría Dios. Pero ustedes quieren ver algo. Aquí está la llama de la gloria. Aquí está. Yo estoy presente, diría Dios con eso. Mi testimonio es que como he sostenido la raza y he llegado hasta aquí en la revelación, los voy a mantener a ustedes también igual. No hay nada que lo impida. No hay nada que le reste. Porque Dios había llamado a un pueblo a la redención, a la salvación, y su presencia lo estaba cobijando y lo estaba respaldando. Alabanzas al nombre de Jesús. Esa figura del arca es única, pero no es nuevo el concepto, porque el testimonio o prueba de un hecho podía ser en varias formas. Una señal visible, por ejemplo, un montón de piedras, que se hacía un promontorio de piedras, y ese promontorio era para recordar un trato, un compromiso de Dios con ese que está levantando ese promontorio. Eso sucedió varias veces en el peregrinaje de Israel. Ayer nos explicaban en el mensaje que el Señor nos dio del pozo de Berseba, que también es un objeto, es una señal visible. Ese pozo existe todavía, hermanos. Yo he estado en ese pozo por la gracia de Dios. Y lo he visto y he estado ahí, gloria a Dios. No es que es un pozo chiquito, yo le calculé como 10 o 15 metros de diámetro, es enorme. Y me dijo una persona ahí que conoce, me dice: este pozo nunca en la vida se ha secado. No importa las sequías que hayan venido, y ustedes saben que por sí esas tierras son desérticas y secas. Ella dice: acá este pozo siempre ha tenido un mínimo de 5 metros de agua. El pozo de Berseba es un testimonio. Es decir, son cosas visibles que hablan, gloria al Señor, de un testimonio. Hay testimonio también de personas a los que se le pide que presencien una transacción y entonces den fe de ella, gloria a Dios,
Hay casos bíblicos también, lo tenemos, en varios lugares de la ley, donde se necesitaba tener los testigos para que dijeran eso fue así, ¿verdad? También existía otra forma y era la carta firmada y certificada. Esa carta se usaba, por ejemplo, en tiempos del repudio. Se daba una carta sellada y confirmada. Cuando se compraba una propiedad, recuerdan que Jeremías compró una propiedad, capítulo 32, se daba esa misma carta. Era una señal de testimonio. Pero también habían cosas, habían figuras sagradas que servían para esto mismo, para dar testimonio de alguna verdad, para que en cualquier momento fuera confirmada como cierta. Bendito sea el Señor. El arca era una de esas. Era una forma en que Dios decía: este soy yo y yo me comprometo y yo cumplo, porque la persona de testimonio es de palabra. ¿Usted quiere ver una persona que ya se daña espiritualmente? Son aquellos que dicen: sí, yo llego, y no llega. Y después no dicen ni perdóneme ni excúseme. O los otros que dicen: yo le pago mañana. Búsquese mañana. Estaba hablando del mañana como todo el futuro adelante que queda. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra nos llama a ser gente cumplidora de la palabra. Como esos señores de antes, ¿no? Que de antes, ahora no se ven mucho, que decían: le vendo esto y esto de aquí para adelante es suyo, y era. Después no le salía con un zigzag raro y un cuento de camino, que hoy sí abunda mucho esa triquiñuela. ¿Cuántos alabamos al que vive? El creyente debe tener palabra firme, debe ser honesto en estas cosas, y si por A o por B no pudiera cumplir en una ocasión, tiene que tener una razón fuerte. Pero una razón débil, inventada en el camino, hermano, todavía pone peor el testimonio de una persona que tiene poca palabra. La gente de palabra es confiable. Cuando usted ve que alguien cumple lo que dice, generalmente esa persona se puede confiar en él, solo porque cumple lo que dice. Y el que no cumple, se le deteriora toda su reputación cuando dicen de él: no, este dice las cosas y nunca cumple lo que dice. Se deteriora. La palabra es muy importante. A ese tipo de palabra cumplidora le llaman algunos palabra de gallero. Porque los que hacen eso de peleas de gallos, todos los que están ahí tienen que dar sobre la marcha lo que dicen, ¿no? Ellos no pueden esperar que termine la peleita para ofrecer cuánto apostaron, ¿no? Ellos están viendo y de pronto dice 50. 50, eso es palabra. Y el otro dice 60, y por ahí siguen luchando y peleando hasta que al fin uno u otro ganará la apuesta. Pero la palabra de ese hombre en esa pelea es palabra firme. Es simplemente una ilustración, pero le voy a decir, hermano, la verdad es que un creyente sin palabra, hermano mío, no sirve para nada. Santo el que vive. Dios mismo nos enseña que es un Dios de palabra. Por eso todas estas señales, como un recordatorio constante de un compromiso adquirido. Gloria al nombre del Señor. Y es así que el arca es un testimonio. Pero ¿por qué era un testimonio? El arca tenía dentro de sí las tablas de la ley.
recipiente de oro con maná y tenía la vara de Aarón que reverdeció. Y yo digo, en el testimonio tiene que haber estas tres cosas. Dios lo tiene y tenemos que tenerlo nosotros, especialmente nosotros los pastores, hermanos, que estamos en este trabajo delicado y que si nos descuidamos el diablo puede sembrar una cizaña fea en nuestros corazones. Hay que mantenerse vigilante, hay que tener algo que nos recuerde que hemos dado una palabra, que estamos comprometidos con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Un creyente sincero no es que no peque ni no cometa un error nunca, pero cuando los comete no se siente bien, se siente herido, se siente mal, su alma no está satisfecha, no está completa. Eso se llama el redargüimiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando Él viene y nos dice, hiciste mal, tú no debiste hacer eso, tú eres un cristiano y eres un buen cristiano, pero estás mal. Entonces uno siente que está herido, y hasta que usted no vaya al Señor en arrepentimiento y realmente sienta que Dios lo ha perdonado, no se sentirá bien. Estoy hablando de un cristiano genuino, alabado sea el nombre de Dios. La palabra estaba allí en esa arca. Dios estaba diciendo, esta es mi palabra y mi palabra es verdad. Voy a cumplir mi palabra. Aquí está. Esta arca que tiene estas tablas de la ley testifican del poder de mi palabra, de la gracia y de la misericordia de Dios en esa palabra, que aunque fuera ley, señalaba de alguna manera la redención del mundo. Alabado sea Dios. Estaba el maná, y es que en el testimonio divino, hermanos, Él es el que nos sostiene. Mire, hermanos, yo puedo testificar horas de esto. No lo puedo hacer ahora, claro, pero yo he visto a Dios actuando en una forma tan linda. Tal vez no en cosas grandísimas, pero en esos detalles Dios también se manifiesta. Como en el no saber para dónde vas y te encomiendas a Dios y Dios te lleva exactamente al lugar. Tal vez no sea algo tan despampanante, pero realmente ve uno la mano de Dios en estas cosas. Y no una vez, sino muchas veces. Gloria a Cristo para siempre. Recuerdo un testimonio de un compañero que su hijo, como de 1 año y pico, lloraba en la cuna porque no tenían leche. Él era un misionero ahí. No tenían leche. Estaba en una situación difícil. Y entonces, para no ver a su hijo llorar, ellos se fueron, ella, la esposa y él, abajo donde estaba el local de cultos, al altar, y allí empezaron a orar. Señor, le decía a él, porque él me contó la experiencia, yo, si hay que morirse de hambre, me muero, y nunca voy a hablar contra ti. Pero ¿cómo le enseño yo a un niño de 1 año y pico la fe? No puedo enseñarle. Haz algo, Señor, haz un milagro, haz algo. Y estaban en esa oración. El niño había quedado llorando en la cuna en el 2.º piso, que era donde vivían. Y de pronto ya no se oyó más llorar. Y ellos dos se dijeron, oye, fulanito, ya no está llorando, no se oye. Ve a ver qué le pasa. Él fue a ver, entró a la habitación. Ellos tenían la llave, únicamente ellos tenían acceso ahí. Cualquiera que entrara a esa habitación tenía que pasar por abajo el templo. Simplemente no se podía sin ser detectado. Cuando él entró, el niño estaba, niño pequeñito jugando, ¿no? Como entretenido jugando. ¿Con qué jugaba? Con una lata gigante
de leche clean. Cristo vive. Alabanzas al Rey. Porque habían latas pequeñas de 1 libra y habían latas gigantes de 5 libras. Por lo menos allá en Panamá, no sé aquí. Y era grande, era la de 5 libras, que le alcanzó casi para todo el mes. Gloria al nombre del Señor. Y claro, él bajó a dar gloria a Dios, a decirle a la esposa lo que el Señor había hecho, un verdadero milagro de poder, aunque fuera solo una lata de leche de niño la que estuviera incluida en ese milagro. Pero Dios hace milagros. Dios es grande. En un momento de crisis Dios nos dice: aquí estoy contigo, no temas. Allí está Pablo a punto de hundirse en un barco con más de 300 que lo acompañaban, y él esa noche es visitado por el ángel. De quien soy, dijo él, y a quien sirvo. El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y él me ha dicho: Pablo, no temas. Habrá pérdida de la nave, pero te entrego todas las vidas que navegan contigo. Ninguno solo perecerá. Sí, tuvieron que nadar. La nave se despedazó en los arrecifes, pero Dios cumplió su palabra y ellos llegaron a la isla donde llegaron, sanos y salvos. Porque Dios tenía algo que hacer ahí, que lo hizo también. Entonces, hermanos, ese es el Dios que tenemos. Es un Dios que cumple su palabra, que suple. También estaba allí la vara de Aarón, que reverdeció. No solo reverdeció, dio fruto. Hojas y fruto y todo. No es solo que se puso verdecita, es que fructificó. Eso representa el ministerio, hermanos. Mire, pastor, no temas. Si hay algo que Dios tiene en cuenta, que ama y considera, es ese ministerio sencillo que Él te ha dado y ese trabajo que te ha encomendado. Dios lo ama. Eso es parte del reino de los cielos. Eres un obrero, eres un trabajador de Dios y Dios está allí. No temas, cree solamente. Puede que el enemigo te acorrale y te diga: de aquí no puedes salir, ahora sí te tengo, y casi que nos tenga contra el polvo de la tierra y la cara nuestra pegada a ese polvo, que hasta levantamos polvo del polvo mismo cuando decimos gloria a Dios y aleluya. Pero allí Dios te está formando y está haciendo algo contigo. Él no te dejará ni te desamparará. El testimonio de Dios es que en la revelación divina, en la manifestación de su presencia, también Dios da respaldo a ese ministerio. Esta arca era tan poderosa en el testimonio que los reinos impíos de alrededor, allí por el desierto, se estremecían. Tenían miedo. Ellos tenían miedo, porque es que estas son tierras planas, desérticas, planas. Entonces imagínense, de lejos se veía esa llamarada, hermanos, sobre el tabernáculo de reunión. Se veía esa llamarada, hermano, y los pueblos decían: allá viene. Ese es el Dios que destruyó Egipto, que destruyó a Faraón. Huyamos, no hay esperanza. Y se iban, alabados sea Dios. Ya eran derrotados antes de la batalla, solo porque Dios les decía: aquí estoy y estoy con mi pueblo. Gloria a Dios, gloria a Dios. No obstante,
Hubieron quienes quisieron hasta anular ese testimonio divino. Y hubo un tiempo hasta que se robaron el arca. Y usted dice, Dios mío, ¿cómo es eso? ¿Cómo permitiste eso? Se roban el arca del testimonio. ¿Dónde va a quedar el testimonio? No te preocupes, que Dios está trabajando. Dios está trabajando. Solo sé fiel y espera en Él. Se lo llevaron los filisteos. Ese tiempo fue el que murió el sacerdote Elí. Se lo llevaron para las ciudades de ellos. Una de ellas, la ciudad de Asdod, una de las principales. Y cuando llegó a esa tierra, a esa ciudad importantísima, empezó un problema, porque entonces lo primero que encontraron fue al Dios de ellos hecho pedazos. Lo primero que encontraron, porque el arca la pusieron al lado del dios Dagón, el de ellos, ¿no? Y que creían que era el grande, que lo había vencido, que había vencido a Jehová, y que ahí estaba el trofeo, el arca. Hermano, el arca se defiende sola. Se defiende sola, hermano. El testimonio de Dios casi se defiende solo. Usted solo tiene que incluirse, gloria a Dios. Puede estar seguro que no hay diablo que pueda derrotar el testimonio de Dios. Y después de que el Dios de ellos, Dagón, fue humillado y despedazado, empezaron todos a padecer de úlceras y de tumores muy incómodos y dolorosos, porque la Biblia habla qué tumores eran, y de verdad que son de los más difíciles. Esa gente no sabía dónde meterse ya, todo el mundo enfermo, las cosechas perdidas, porque también hubo una plaga de animales, de ratones que se comieron todo por ahí. Entonces dijeron, hay que sacar esta arca es la que tiene la culpa. El Dios de Israel está peleando contra nosotros, no podemos hacer nada, llévense esta arca. Y se la llevan para la ciudad de Gad, otra ciudad importante de los filisteos. Lo mismo, todo el mundo enfermo, no hay cosechas, se perdió todo, y estaba en una situación, hermanos, de hambre ya. Se dieron cuenta porque hablaron entre ellos y dijeron, llévense el arca de aquí también, no podemos tenerla porque Jehová está peleando contra nosotros. Y pasaban ya como 9 meses y se la van a llevar a otra ciudad importante, que era la ciudad de Ecrón. Pero estos eran un poquito más entendidos, ¿no? Además tenían ya experiencia. Y dijeron, ¿cómo? No, un momentito. Averigüen lo que está pasando, porque esto no es casual. Averigüen bien qué es lo que pasa. Ustedes se metieron con esa arca del Dios de Israel y ahora tienen problemas con él. Averigüen qué pasa, no me la traigan aquí, dijo el jefe de la ciudad. Aquí no la quiero. A ese no le pasó nada. Pero los demás empezaron a hacer un concilio entre todos los alcaldes de Filistea y dijeron, no, hay que llevársela. Pero vinieron unos ancianos de esos de barba larga y dijeron, tampoco pueden entregarla así. No, señor, ahora tienen que pagarle la multa. Cristo vive, aleluya. Así que lo que tienen que hacer es, agarren oro, mucho oro, y hagan imágenes de oro de esos ratones que han destruido las cosechas. Y también esos tumores que ustedes tienen o que tenemos, dirían ellos también, hay que hacer también tumores de oro y ponérselos allí en el arca, al lado del arca, para que así ellos sepan que estamos arrepentidos y que estamos pagando
la multa que nos pone Dios. Y allí va, hermano. Ellos fueron los que inventaron eso de el carro nuevo tirado por vacas, ¿no? ¿Sabe lo que es una vaca parida? Y que además de eso no lleva guía, ¿no? Nadie iba manejando esa carreta. Aquí hay gente de ganado y saben eso. Es imposible. Vacas recién paridas que tienen el ternerito, ellas son buenas madres y no se mueven para ningún lado si no está su ternero ahí para que tome leche primero. Y después baja la leche para el que quiera. Primero su ternero. Ahora le amarran el ternero, los filisteos, se lo amarran allá, se lo encorralan. Luego, sin que nadie manejara la carreta, ponen ahí las vacas, ponen el arca en la carreta y los tumores y los ratones de oro que tenían que pagar, y vienen y las arrean. Solo las arrean. Ellos habían dicho, si se detienen o se van a un lado o a otro, no fue, esto pasó casualmente. Esto no fue ningún Dios, sino que pasó porque tenían que pasar. Pero si siguen, las vacas iban. En cuanto les arrearon, empezaron su carrera. Bramaban en el camino llamando a sus terneros, pero no se detenían, seguían. Entraron a la frontera, cruzaron la frontera, llegaron al pueblo de Bet-Semes en Israel y allí pararon, alabado sea Dios. ¿Quién llevaba esas vacas? Las llevaba sostenida el poder de Dios, porque Dios también puede controlar los animales. Para Él no hay nada imposible. Dios es grande y esto no es una fábula, no es una historia encontrada, es una verdad bíblica que está aquí en las páginas de la Escritura. Oh, ese es nuestro Dios, hermano. Es el Dios que nos da testimonio de su poder y de su gracia. El arca se defiende sola. Cristo vive. Esto marcó tanto a Israel cuando esa arca regresó, que se quedó allá por la frontera, pero no un año ni dos, por lo menos 80 años, porque fue todo el reinado, todo el ministerio de Samuel y todo el reinado de Saúl. El arca pasó por allá y ya habían pasado los 7 años de reinado de David en Hebrón. Antes de reinar sobre todo Israel, habían pasado ya. Y fue cuando David quiso trasladarla. Es decir, 80 y pico de años por allá perdida el arca, siendo de bendición donde estaba. Porque el testimonio de Dios siempre da bendición. Donde llega Dios da bendición. ¿Y qué pasó allí? Bueno, hermanos, ya ustedes saben, David quiso traerla, el primer intento no pudo, el segundo sí, pero ya el arca estaba instalada antes de esto en Silo. De ahí fue que se la robaron los filisteos. En el tiempo de Elí, el sumo sacerdote, que no supo apreciar el ministerio que Dios le había entregado, hermanos. Y por eso Dios lo desechó a él y a toda su descendencia. Cristo vive. El arca se le preparó un lugar en Jerusalén y allí estuvo. Luego vino la construcción del templo de Salomón y el arca fue trasladada al lugar santísimo del templo. El templo de Salomón sí tenía el arca. Estaba ahí. Ya no con la llama aquella, pero ya el arca estaba en un lugar fijo. Mientras estaba en el desierto, estaba la llama de la gloria, porque también guiaba al pueblo de Israel en sus próximas jornadas, así hasta que llegaron a la tierra prometida. Igual que el maná cesó, porque ya ellos iban a comer del fruto de la tierra. Dios es bueno, hermanos. Cuando Dios le permitió a Nabucodonosor invadir
la tierra de Israel, probablemente el arca él se la llevó. Nadie está seguro de eso. O puede ser, porque hay también esa teoría, que la hayan escondido algunos judíos y todavía se mantenga escondida. Pero ya el arca dejó de ser el testimonio de Dios. Por eso Dios lo permitió. En el momento en que invadieron Jerusalén y destruyeron el templo, ya en ese instante Dios cortó con Israel el trato que venía teniendo, el cual 400 años después obviamente se llevó a la cúspide cuando rechazan a Cristo. Pero hay 400 años de silencio donde no se levanta ningún profeta. Quiere decir que ya había una situación en la que Dios decía: las cosas van a cambiar. Hay que tener cuidado si Dios no le habla a uno, hermano. Hay que tener cuidado si Dios nunca te dice nada. Si llegas a un culto y oyes y oyes y oyes, pero nada te impacta, nada te conmueve, nada te cambia algún rumbo indebido. No hay esa actitud, esa apertura de nuestras almas. Eso es triste, ¿ah? Si Dios no te habla, siéntete muy triste, porque Dios quiere hablarte, Dios quiere tratar contigo. Llegan momentos en que Dios le quita el habla, como le quitó a Israel el habla y permitió que el arca se perdiera, sea guardada o que se la llevó Nabucodonosor. El arca se perdió y ya dejó de ser el testimonio. ¿Sabe por qué? Porque un día apareció en las orillas del río Jordán uno, y el Bautista lo presentó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no era la figura, era la realidad. Ya no era la sombra, era la sustancia de las cosas verdaderas. Ese es el Cristo que sigue dando testimonio. Sigue dando testimonio. No hay testimonio más poderoso que haya salido de Dios que el testimonio a través de su Hijo Jesucristo. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a través de los profetas, ahora en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Vino a este mundo humilde, entró a la ciudad de Jerusalén. La última vez que entró, cabalgando sobre un pollino. No era una carroza de oro. No estaban viendo allí a un rey según el mundo, pero era el rey más certificado que puede haber existido. El verdadero rey del mundo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ni siquiera el pollino era de él, porque él tuvo que decir: vayan y pídanlo prestado. Es más, si le dicen que por qué se lo lleva, dígale: el Señor lo necesita y se acabó. Y me lo traen acá, y allí estaba el Señor y se montó en el pollino, y ahí va el Señor entrando a Jerusalén. Esa fue la única ocasión en que el pueblo de Israel le dio a Cristo el lugar correspondiente, porque decían todos: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Le dieron el título de rey. Él es el rey. Él es el rey. Y ahora no necesitamos el testimonio del arca. Por eso Dios permitió que en el tiempo se fumara. Y si existe en la actualidad, ya no cumple el propósito que Dios le dio al principio, porque ya cumplió hasta donde tenía que cumplir. Pero tenemos la sustancia, gloria a Dios,
tenemos la realidad de aquellas sombras. Ya no vivimos en las sombras, tanteando aquí, tanteando allá, buscando las figuras, tratando de encontrar el modelo. No, ya está, ya está. Cristo es la revelación de Dios máxima, máxima. No hay otra mayor. No hay otra mayor, hermano. Los judíos tenían esperanza del Mesías, pero ya el Mesías vino. Ya no hay nada más que esperar. ¿Sabe qué es lo que estamos esperando? Que suene la trompeta. Porque vendrá el apocalipsis del Señor, que también es revelación, gloria a Dios. Que también es una forma de dar testimonio, que dirá: aquí estoy, esto es lo que prometí y aquí estoy. El Señor vendrá a esta tierra con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros seremos transformados para vivir una vida eterna con el Señor. A su nombre. Amigo, hoy puedes conocer a Cristo. Te invito a pasar adelante y unirte a este grupo que hay aquí, para hacer una oración juntos. Si estás por los medios o por las redes, allí también puedes aceptar a Cristo. Pídele perdón al Señor. Ya no puedes esperar algo más grande, algo más deslumbrante. Cristo es lo máximo. No hay otro. Acéptalo como tu Salvador. Él perdonará tus pecados y te dará una nueva vida. Hermano, reconcíliate con Dios. No juegues con la misericordia de Dios. Reconcíliate con Él antes de que sea tarde. Pídele perdón y consagra tu vida a sus pies. Si estás enfermo, confiemos. El poder de Dios está aquí. Yo creo que aquí la fe de ustedes y la mía está todavía más removida, como aquel pozo que removían, gloria al Señor, el ángel de vez en cuando. Bueno, aquí hay una forma así parecida. Dios ha removido muchos corazones para avivar la fe. Está avivando tu fe, hermano, hermana, está avivando tu fe. Esta es la noche que tiene Dios para sanar tu vida hoy, para darte un encuentro personal y poderoso con el Dios verdadero, el Dios que se ha revelado y ha dado testimonio a través del tiempo. Padre, en este momento invoco tu nombre. Sé que tú estás aquí, Señor. Sé que tu presencia está en este lugar, se mueve en este lugar, Padre. Tu espíritu se pasea en medio de la reunión de tus hijos. Mira este pueblo que necesita un toque tuyo, Padre, para sanidad, Señor, para perdón de pecados otros, para ser salvos otros, para reconciliarse contigo. Vidas que necesitan un toque tuyo, Padre. Tú has hablado a nuestras vidas a través de tu palabra y nos has revelado una vez más que tú estás con nosotros y que tu presencia predomina. Cuando tú llegas, todo lo demás es desplazado. Bendice, Señor, bendice este pueblo. Mira los matrimonios que necesitan un toque tuyo, Padre. Extiende tu mano, Señor. Mira, Dios mío, las familias que tal vez sufren una condición difícil. Te pido que extiendas tu mano, Señor. Trae ese hijo que se fue, esa hija rebelde que se fue quizá. Tráela, Señor. Toda situación económica, Padre, suple, abre ventanas en los cielos y derrama hasta que sobreabunde la bendición tuya. Abre puertas para el trabajo, Señor.
Abre puertas para un aumento de sueldo, Señor. Glorifícate en esta hora, Padre. Al que no tiene casa propia, súplele en esta hora, Señor. Ábrele alguna puerta, Padre, para que pueda también pronto tener esa casa anhelada. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mira al enfermo, oh Dios, cualquier enfermedad. Sabemos que hay vidas enfermas, Dios mío, y que nadie conoce su situación, pero tú sí la conoces. Te pido que extiendas tu mano poderosa, reprenda esa enfermedad ahora mismo. Quita, Dios mío, esa enfermedad de ese cuerpo, esa malicia, quítala, Padre. Shabarasaya Makanda y Cravandes. Aleluya, aleluya. Oh, bendice, bendice, bendice este pueblo. Bendice este pueblo. Toca al que nos oye y nos ve por los medios. Tócalo allí donde esté. En su sala, en su carro, en su cuarto, donde quiera que esté. Tócalo ahí donde está. Y haz la obra del perdón y de la regeneración en Cristo. Haz la obra en esta hora, Padre. Haz la obra en esta hora, Padre. A ti daremos toda gloria siempre. Aquí la gloria toda es tuya, Señor. No podemos tomar ni siquiera un gramo de esa gloria, porque toda te pertenece a ti. Quizás, aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Toca, 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 Señor. Toca, 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 toca ahora. Toca, Señor. Toca ahora. Toca, Señor. En el nombre de Jesús. Para gloria tuya, Padre. Bendice a los obreros también, aquellos que han pasado con una necesidad ministerial, Señor. Tu mano extendida también, Padre, para hacer el milagro, para hacer la obra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y a su nombre. ¿Cuántos pueden decir que se van en victoria? ¿Cuántos pueden decir que su fe fue robustecida? Que van a seguir en la lucha y en la batalla. En el nombre de Jesús. El Dios que da testimonio